Mi nombre es Nardeis Herrera Herrera, soy bióloga, especialista en pedagogía y docencia y docente de ciencias naturales y educación ambiental en secundaria en una institución pública en la ciudad de Medellín. Soy una docente en busca de un aprendizaje significativo en los estudiantes, planteándome un propósito integrador en la enseñanza de las ciencias naturales. Asimismo, reconozco y comprendo la necesidad de propiciar un equilibrio entre el individuo y la naturaleza. Por tanto, busco promover y fortalecer en los estudiantes conductas adecuadas y saludables, tanto desde el punto de vista individual como social. La humanidad a lo largo de la historia ha avanzado en cuanto al reconocimiento del significado y trascendencia de los derechos humanos, partiendo de la premisa, según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que todo ser humano tiene derechos fundamentales, que el Estado y la sociedad deben reconocerle y respetarle. En relación al ámbito educativo, Colombia ha logrado un avance importante en cuanto al reconocimiento del derecho humano a la educación, estableciendo unas normas generales que regulan el servicio público de educación en Colombia, decretadas en la Ley 115 de 1994. Al mismo tiempo, se establece en la Ley 1618 de 2013 las disposiciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión y de ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por razones de discapacidad. El papel lo soporta todo, pero ¿y la práctica? ¿Qué sucede realmente en el aula? ¿Qué papel juega el docente dentro de la educación inclusiva? Y es que realmente existe una brecha institucional entre lo que se establece en las políticas de educación inclusiva y los logros sobre inclusión que se pretenden alcanzar desde la institución educativa. Primero debemos entender que para garantizar una buena educación y en este caso garantizar prácticas de educación inclusiva de calidad, el docente cumple un papel fundamental. Lo que sucede en el aula es que la mayoría de los docentes no se apersona de la implementación de políticas inclusivas, relegando a los niños con necesidades educativas especiales, quienes generalmente están realizando cualquier actividad que los mantenga ocupados. Es decir, los docentes demuestran una actitud negativa o de desagrado hacia la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación regular. Algunos estudios realizados en instituciones regulares demuestran que existen unos factores que determinan la actitud negativa de la mayoría de los docentes frente a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. Dentro de estos factores se encuentran la capacitación, género, años de experiencia en ambientes inclusivos y tipo de necesidades educativas. Se puede interpretar que estos factores condicionan entonces el éxito de las prácticas de educación inclusiva, lo que se ve reflejado en una actitud negativa no solo hacia la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, sino también hacia otros miembros de la comunidad educativa, hacia el trabajo colaborativo entre docentes y hacia la educación inclusiva misma. Teniendo claro que la actitud del docente incide en sus prácticas de aula, el principal reto es transformar la práctica pedagógica, donde se comprenda antes que el ser diferente es propio de la naturaleza humana. Cambiar en los docentes ese pensamiento estigmatizador, de marginalización y discriminador, exigiendo una mirada introspectiva de autoevaluación que dé paso a nuevas estrategias, reconociendo la diferencia como oportunidad para avanzar. Que el docente promueva en el aula espacios de participación y socialización. Y esto empieza por sensibilizar a los profesores frente a estos niños, niñas y adolescentes que tienen el derecho a educarse, pero que necesitan de una serie de apoyo de sus docentes e incluso de sus compañeros. Que el sistema educativo brinde un apoyo efectivo en las instituciones, como docentes de apoyo, profesionales en las ramas afines como psicólogo, asistente social, neurólogo, pero que trabajen en conjunto con los docentes y no de manera individual, solo con el estudiante, como sucede en muchos casos. En definitiva, las instituciones, los docentes y todos los que se encuentran involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje tienen el reto de promover una transformación del sistema educativo, que reconozca primero la diversidad de los estudiantes, garantizando los derechos de las personas con discapacidad, en donde se pueda establecer un equilibrio entre la formación humana y los logros académicos,
ya que como sugiere Correa y Rúa en 2018, el derecho a la educación en condiciones de igualdad solo se puede satisfacer en un sistema inclusivo. Yo como docente y protagonista de la educación inclusiva, y tú que me estás escuchando en este momento, quiero que tengas en cuenta que si la actitud del docente es tan determinante en el desarrollo de la educación inclusiva de calidad, cuestionémonos, reflexionemos y propongámonos modificarla. Que ese sea tu mayor reto y desafío en el rol docente. Todos hacia una actitud positiva frente a la educación inclusiva.